Bueno, pues buenos días a todos, Iglesia, un domingo más. Buenos días también a los que nos siguen desde casa. Esperemos que la cosa vaya cambiando en los próximos meses y también podamos vernos de una forma presencial. Antes de nada me gustaría hacer una oración para presentar este tiempo a Dios y que Él pueda usar su palabra para hablarnos al corazón, para animar nuestro espíritu a seguirle. Padre, te pido que escuches nuestras oraciones, que estés atento a las necesidades de nuestros corazones en este momento. Gracias a ti aún tenemos espacios en los que podemos compartir la Escritura, lo que tú dijiste y sigues diciendo, dado que eres un Dios vivo y sigues hablando. Ayúdanos a entender la Biblia. Aunque nosotros a veces usamos palabras que son a lo mejor difíciles de entender para a lo mejor los niños o para otras personas que no están habituadas a estar en la vida más de iglesia, quiero que nos des sabiduría a la hora de transmitir tu mensaje de una forma clara, de una forma sencilla, como lo hacía Jesús. Y que nos des este tiempo para que podamos conocerte y podamos convertirnos en hijos tuyos. Ven a nuestras casas, allí donde estemos, aquí en este local también, y también a aquellas personas que escuchen tal vez este mensaje a posteriori. Que estés en cada uno de sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues yo creo que la Iglesia es la comunidad que Dios ha previsto para que uno pueda edificarse y pueda crecer. Crecer en el conocimiento de Él. Sería el lugar indicado o la comunidad indicada para que las personas puedan poco a poco conocer a Dios, si es que allí se habla de Dios y de la Escritura y de las cosas que Él ha dicho. Y es importante también en la comunidad el que se puedan compartir experiencias de la vida cotidiana, siempre y cuando esas experiencias ayuden a entender la Escritura y lo que Dios dice. La Biblia nos enseña y nos da a conocer cuál ha sido la salvación de Dios para las personas en esta tierra. Allí encontrarás la clave real de cuál es tu situación, del por qué estás en este mundo y dónde vas a ir después de este mundo. Y Dios espera que de alguna manera nosotros no tengamos de Él un conocimiento intelectual solamente a nivel de razón, solamente porque somos capaces, no somos en la gran mayoría analfabetos en un sentido, sino que tenemos las capacidades para leer lo que pone en el texto y podamos comprender de una forma teórica quién es Él, sino que realmente Dios espera que le conozcamos de corazón, que realmente en nuestra vida haya un impacto y haya una respuesta de amor hacia Él, aunque no le veamos ahora en estos momentos. Pero vemos también que la vida del cristiano es una carrera. Es una carrera de fondo, es una carrera de obstáculos, no es nada fácil, tampoco lo es para el que no lo es, pero es una carrera complicada y uno va entendiendo, cuando lee la Biblia, cómo Dios ha ido incidiendo en toda la historia. Es un Dios histórico, es un Dios que en momentos se revela, en momentos concretos de la historia real, que están registrados, ¿no? Y vemos que a lo largo del plan de Dios hay un evento que sería el que nos queda por cumplir, y es que Jesús va a volver. Eso es lo que dice la Escritura, y que un día todos nosotros vamos a estar delante de Él. Y no muy lejano, la verdad. Entonces,
es muy curioso cuando uno va leyendo la Escritura y va leyendo los Evangelios, que realmente Jesús, los discípulos, hacen constantemente menciones a ese día que va a venir. Constantemente anuncian que un día va a venir Jesús, y él mismo hablaba también del último tiempo. De hecho, es la persona que más hablaba. Lo hacen también Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pedro, Pablo, etc. Y si pudiéramos resumir la recomendación que Dios nos hace a través de las personas en los Evangelios, en el Nuevo Testamento, es una: estad preparados. Es necesario que estemos preparados. Por ejemplo, en Mateo, si os acordáis en la parábola de las vírgenes, dice: velad porque no sabéis ni el día ni la hora. En Lucas también dice: estad siempre preparados y mantened las lámparas encendidas, y sed semejantes a hombres que esperan a su Señor que regresa de las bodas para abrirle tan pronto como llegue y llame. También Lucas vuelve a decir: estad alerta, en otro lugar, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez con las preocupaciones de la vida, que hace que nos olvidemos de cuál es nuestra orientación y de que Él viene. En Romanos 11, Pablo dice, por ejemplo: y haced todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora que despertemos del sueño. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Y Pedro dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Así que vemos que cuando uno va leyendo constantemente aparecen estas advertencias de lo que va a venir en un futuro no muy lejano. Y en un momento, en una carta en que escribió Pablo a Tesalónica, a los cristianos que estaban en Tesalónica, en Grecia, termina su carta en 1 Tesalonicenses, capítulo 25, versículo 23, diciendo: que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, es decir, todo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es muy interesante, porque aquí cuando dice que debemos preservar el cuerpo, no está hablando de que una vez cuando ya nos encontremos con Él, cuando estemos en el cielo, nuestro cuerpo va a ser semejante al suyo. Entonces ahí no habrá pecado, no habrá situaciones de dificultad, no habrá contaminación, no habrá odio, no habrá malos sentimientos, etc. Eso no existirá. Está hablando de que antes de ese encuentro con el Señor nosotros seamos capaces de preservar, de guardarnos para Él, como si ya estuviéramos con Él, en un sentido, ahí arriba, ¿no? Y aunque entiendo perfectamente, y eso es algo que, una de las cosas, de los pensamientos que esta semana el Señor me ha enseñado, aunque entiendo perfectamente que Dios nos llame a ser santos, apartados para Él, porque Él dice: yo soy santo, por lo tanto vosotros sed santos, es un mandato, está clarísimo. A mí, si os confieso la verdad, siempre me ha llamado la atención el por qué debemos estar preparados. Y yo decía, ¿no? Me refiero al énfasis de tener que estar preparados para su venida. Y yo, ¿qué más da? Si total, después vendrá y si yo soy salvo, estaré ya con Él igualmente y mi vida será una vida de gozo. Entonces, ¿por qué tanta necesidad? ¿Por qué este enfoque en preservarse para cuando Él venga, ¿no? Y yo decía: Señor, ¿pero por qué es tan importante? Y yo decía: Señor, me llama la atención el por qué debe ser tan importante esto, ¿no? Antes de que tú vengas, ¿por qué? ¿Por qué? El día que vengas salvarás a todos los que has sellado, ¿no? Y si alguno está pasando dificultad y está luchando y está en una situación difícil, ¿no lo salvarás? Sí, sí lo salvarás, si su fe era auténtica. Entonces, ¿por qué? Esta semana os explico lo que he vivido, ¿no? En el trabajo. En mi empresa, cada 5 años, viene una auditoría internacional. Una auditoría, al final es un periodo donde se examina, en este caso una empresa, ¿no? O una institución o lo que sea.
Entonces se examina todo, se examina la parte que quieras examinar, si son las cuentas, los estados financieros, si tiene una buena salud económica, etcétera, ¿no? Pero esta auditoría lo mira todo, es decir, los procesos que se establecen dentro, si realmente la estrategia de la institución está alineada también sobre cómo trabajan los empleados, lo mira absolutamente todo, ¿no? Y eso es solo cada 5 años. Imaginaos en una semana que dura esa auditoría la preparación que requiere y la presión que supone para los empleados. Porque si esa institución supera esa fase, entonces va a ser acreditada y podrá de alguna manera mantener esos estándares de calidad y le va a ir bien. Entonces puede planificar ya más estratégicamente a 5 años, ¿vale? Por lo tanto, es un examen muy importante. Ese examen, claro, toda la empresa no puede estar ahí siendo examinada, sino que se eligen algunas personas para que formen parte de unos comités y sean interpelados por los expertos internacionales y se han preguntado, claro. Entonces lo hacen en grupos pequeños de 3, 4 personas, ¿no? Y ahí viene el tribunal y entonces ellos preguntan, inciden con preguntas, ¿no? Normalmente son personas que conocen la empresa y que tienen alguna responsabilidad o están... Y este año la dirección general me escogió para que estuviera en uno de estos comités o tribunales, ¿no? Siendo preguntado y analizado, ¿no? Entonces, tranquilo, ¿no? Porque lo prepararemos bien, pero confiamos, etcétera, ¿no? Y para mí fue un reto enorme, de tal manera que, claro, yo en mi caso hay lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, tribunales. Entonces a mí me tocaba con otras 3 personas el jueves por la mañana. Entonces, claro, yo el domingo, cuando ya acabó el domingo por la mañana, no quería que empezara el lunes. Esto me pasaba antes en el instituto, no quería que viniera a la escuela. Y ahora lo que no quería era pasar por este mal trago. Y cuando vas avanzando los días, se va acercando. Y la verdad es que para mí es todo un reto porque tenía que prepararme. Tú no sabes qué te pueden preguntar. Evidentemente, tú representas a un área determinada, pero te pueden preguntar cualquier cosa, ¿no? Y además en un idioma que no es el tuyo tampoco, habitualmente, entonces no es el nativo, con lo cual aún es un reto mayor. Y todo eso hace que pases un estrés. Y se va acercando la fecha, y se va acercando. Y cuanto más se acerca la fecha, más tensión pasas y menos estás por las cosas cotidianas, ¿no? Porque en tu mente solo está eso. Entonces lees, te preparas bien, te ves al final saturado y el día antes, justamente, el día antes, recuerdo que el miércoles por la tarde iba a buscar a las niñas, pero ¿sabes eso que vas pensando y casi te pierdes, ya no sabes ni a dónde vas porque mentalmente estás solo pensando en el día de mañana? Cuando salga la luz del sol, que yo me voy a encontrar delante de ese tribunal, ¿no? Y iba a buscar al cole a las niñas y estaba en el camino. Y yo, pero señor, ¿por qué? O sea, ¿por qué tengo que pasar por estas cosas? ¿Por qué? Seguramente muchos habréis experimentado algo similar o en una entrevista de trabajo, que también lo mismo, ¿no? Alguna otra situación, ¿no? Similar, un reto, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué ganas que sean ya las 12 del mediodía, todo esto haya pasado y todo vuelve a ser normal? Señor, por favor, ayúdame, que vaya bien, por favor, Señor, por favor. Señor, perdóname. Perdóname ¿qué he hecho esta semana? A ver, ¿qué cosas malas he hecho? Busca el tal, no sé cuántos, por favor, perdóname. Y entonces, ¡flash! El Señor me muestra. Y me muestra y me dice, en un sentido al corazón, ¿no? Ahora entiendes por qué hay que estar preparado. Sí, porque yo voy a pasar una auditoría en una empresa acompañadas por otras 3 personas, que no iría solo, para defender una institución que no soy yo, que después todo va a seguir igual, que el impacto que esto va a tener en mi vida va a ser irrisorio. Si yo por esto lo estoy viviendo así y pido perdón al Rey, ¿qué va a pasar el día
que venga el Rey de Gloria. ¿Qué va a pasar conmigo el día que venga aquel que va a juzgar mi alma, mi vida, mis pensamientos más recónditos, todas mis conductas, todas mis emociones, toda mi esencia, toda mi historia? ¿Qué viviré el momento de mi encuentro con aquel que va a juzgar mi vida y con el cual la decisión que tome no va a tener una repercusión de 5 años, sino toda la eternidad? Fijaos que mi visión siempre fue de la perspectiva egoísta, no desde la perspectiva de que el novio viene y quiere una iglesia, quiere una esposa limpia, dispuesta para su encuentro. Cuando la pareja, el novio y la novia se van a casar, la decisión de casarse la han tomado antes. Entonces, la fidelidad entre ellos empieza antes, no en el momento que se reúnen. ¿Es así o no es así? Otra cosa es el mundo. Claro que sí, que las películas, ¿qué enseñan las películas? Las películas enseñan que la fiesta de solteros, ahí tienes que aprovechar al máximo porque después ya no vas a poder. ¡Pero qué absurdo! Eso es absurdo hasta para cualquier persona que no conoce a Dios. Porque también las personas que no conocen a Dios lloran cuando su pareja es infiel. O no lloran, o no lo pasan mal, o no pasan angustia, o no toman Prozac. Es terrible. Sin embargo, nosotros seguimos haciendo chistes verdes. Sin embargo, nosotros seguimos riendo las gracias de un mundo que llora. Es desde la perspectiva egoísta que yo decía, ¿para qué? Y hay 2 motivos. Uno, porque quiero una esposa limpia que se guarda para mí. Si ese va a ser cómo vamos a vivir toda la eternidad, tiene sentido ahora que has tomado la decisión. Y 2, por ti mismo, porque va a ser terrible para ti. Y que todo vuestro ser, espíritu, alma y el cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque realmente esa es nuestra meta. ¿Cuál es el motivo por el cual andas? ¿Cuál es el motivo por el cual te mueves? ¿Qué motiva que te levantes cada mañana de tu cama? ¿Dónde están tus motivaciones? ¿Cuál es el motor de tu vida? ¿Cuál es tu meta? Cada una de nuestras vidas es una auténtica carrera. Es una carrera de fondo. Como decíamos, encontramos obstáculos, es una carrera de lucha, es una carrera de perseverancia. ¿Qué es lo que diferencia? Todos corren, en este mundo. Absolutamente todas las personas que pisan esta tierra están corriendo una carrera. Lo único que diferencia a unas personas de otras es la meta. No hay más. La única diferencia que hay es dónde han puesto sus objetivos. No hay más. Y eso va a condicionar la forma en la que están corriendo en estos momentos. Si la venida de Cristo y nuestra reunión con Él es nuestra meta realmente, probablemente no estaríamos luchando con la mitad de cosas que estamos luchando hoy día. Probablemente viviríamos muy diferente las cosas por las que hoy nos estamos afanando, las cosas que hoy nos angustian, las cosas que hoy nos transmiten y nos hacen vivir momentos de ansiedad. Y es muy importante ver y examinar hacia dónde vamos y por qué estamos caminando. Es sumamente importante. Mira, el apóstol Pablo, defendiendo su apostolado, en una carta escribía a los corintios, a la gente que vivía en Corinto y que era la iglesia, gente que había creído en Jesús,
como Dios hecho carne, que había muerto por sus pecados, ¿no? Y Pablo está ahí haciendo una defensa tremenda, ¿no? Cuando uno lee estas cartas, yo no sé si alguna vez habéis escrito una carta con tantos capítulos, ¿no? Pero en ese momento, claro, tampoco no había ni vídeos de YouTube, ni había nada de esto, ¿no? Entonces, en el momento que él va escribiendo, va reflexionando, no únicamente se dirige por causa de las cosas que han sucedido en las iglesias que él cuidaba, sino que además está aportando doctrina. La palabra doctrina es enseñanza. Está aportando enseñanza fundamental para aquellas personas que van a tener que leer su carta, ¿no? Y es muy interesante como Pablo sí utiliza el contexto histórico actual para hablar. En este caso se está refiriendo a Corinto, ¿no? Una zona griega del Peloponeso. En aquel momento es muy interesante, porque las Olimpiadas realmente, que son griegas, son de ahí, se celebraban en algunas ciudades cada 4 años y en otras cada 2 años. Y en conjunto, podríamos decir que se celebraban en 3 juegos en Grecia, que reunidos formaban las Olimpiadas. Estaban los Juegos Píticos, los Juegos Nemeos y los Juegos Istmicos. Los Juegos Istmicos se llamaban así porque se jugaban en Istmia de Corinto, que es una zona de Corinto. Así que los corintios sabían perfectamente qué eran los Juegos Olímpicos, porque se celebraban ahí, especialmente carreras y lucha. Por eso Pablo, en el texto que vamos a ver ahora, se está refiriendo a ello. Así que Pablo toma perfectamente las situaciones culturales que se dan en una zona geográfica determinada. Por cierto, esos juegos iban dedicados a Poseidón, que es el dios del mar. A eso Pablo ni hace referencia, porque tanto le da. Pero vamos a leerlos. Los leo, creo que es importante, estos versículos en 1 Corintios, capítulo 9, versículos del 24 al 27. ¿No? Dice, ¿no sabéis, les está escribiendo, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos en verdad corren? Pero solo uno obtiene el premio. Corred de tal modo que lo ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y luego esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Quiero hacer una mención importante solo en el primer versículo, que dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos en la verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que lo ganéis. Es importante, sobre todo cuando leamos la Biblia, entender el contexto, porque precisamente una de las cosas más duras que existen y por la que a veces la Iglesia sufre es por sacar las cosas de contexto. Entonces, lo que Pablo aquí está diciendo no es corred la carrera porque el vuestro premio es la salvación. La salvación está ganada porque la ha ganado Cristo por todas las personas. Nadie tiene que ganarla porque es imposible para el ser humano ganarla, ¿vale? Ese no es el premio. Lo que está diciendo Pablo es que a mí, Dios, Jesús me ha mandado que yo hable el Evangelio a las personas. Y ay de mí si no lo hago. Ahora, yo corro con este objetivo, porque esa es mi meta, y entonces yo sí voy a tener una corona. Si corres obedeciendo el mandato de Dios, Dios va a recompensar a las personas, no con la salvación, pero va a recompensar a las personas que le han obedecido. Porque como decía, la salvación es exclusivamente un regalo de Dios, y el único que realmente ha podido esforzarse en el sentido de obtenerla para nosotros es Cristo, no hay otro. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el contexto. Y por eso vemos que él está diciendo, igual que los otros corredores, igual que los profesionales que corren en el estadio, tenemos que ser un ejemplo de perseverancia, de constancia y de determinación. Pero muchas personas, y hago este énfasis que creo que era importante, muchas personas hoy día viven su vida cristiana entendiendo esto al revés.
de que realmente todo lo que se están esforzando es para que un día Dios les recompense con la salvación. Y aunque teológicamente muchas personas sepan que no es así, sí corren como si fuera así. Hace unos días salió en los medios de comunicación algo que medios cristianos me refiero, algo que Albert Crespo hacía referencia también el domingo pasado, y es que un importante, escritor, teólogo, que es Paul Maxwell, declaró que dejaba el cristianismo y que dejaba su fe, ¿no? Últimamente, cada 2-3 meses está sucediendo, es curiosa la época que estamos viviendo también, en que personas con relevancia, notoria relevancia en el mundo cristiano, pues abandonan la fe de una forma pública, ¿no? Diciendo, ya no formo parte, ya no creo. Es curioso porque hasta ahora o quizás no se veía tanto, sí que se ve dejadez y por lo tanto se manifiesta lo que es una vida apartada de Dios, simplemente uno deja de tener interés y ya está, pero no se veía tanto que alguien de forma explícita comunicara esto, ¿no? Ha pasado con Joshua Harris, Marty Sampson, en los últimos, personas de cierta relevancia en el mundo anglosajón, cristianos, escritores, pastores, etcétera, ¿no? Y es interesante porque yo cuando vi la noticia, leer lo que él comentaba. Él subió un vídeo en Instagram, en las redes, y lo dijo, ¿no? Y lo explicó abiertamente, ¿no? Y él dijo una cosa, yo estaba leyendo, y él dice, es importante que diga que ya no soy cristiano y que me siento muy bien por ello y estoy muy contento. Estas palabras a mí me llamaron la atención, ¿no? Entonces, lo que hice por curiosidad es ir a ver el vídeo, porque él lo hizo público. Entonces digo, quiero ver cómo él lo dice, ¿no? Y entonces vi el vídeo. Él esto está en YouTube, en todas partes, o sea, se puede ver, ¿no? Él está en Estados Unidos, en una zona muy campestre, al lado de un río, y él explica que ahí le solían llevar sus padres de pequeño, y bueno, mientras está explicando esto, dice que realmente se ha sentido hasta ahora muy desconectado del mundo en general, pero que a través de las redes ha podido conocer gente, ha podido ver cosas, etcétera, y al final viene a decir estas palabras, ¿no? Justamente. ¿Pero sabéis cómo lo dice? Lo dice con angustia. Y no es que lo diga yo, es que está llorando, se le ve roto, se le ve triste, con dolor. Y cuando yo vi, lo primero que pensé, lo primero que me impactó fue eso. Dije, esta persona no está contenta. Esta persona no tiene gozo. Esta persona lleva años luchando. Lleva años intentando que las cosas sean diferentes por medio de sus fuerzas. Y ha luchado tanto, 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 que no pudiendo más, se ha reconocido vencido. Y sí, ha mantenido perseverancia, constancia y esfuerzo, solo que en una carrera que no tenía meta. Y yo veía, ¿no? Este hombre ha estado luchando por ser lo que no era, porque alguien no puede luchar para ser cristiano. Uno lucha porque es cristiano, pero uno no puede luchar para ser cristiano. Y ahora deja ir ese esfuerzo y esa aceptación, lo que le genera no es gozo, sino alivio, que es distinto. Dice Pablo en el versículo 26 que leíamos ahora, por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros yo mismo sea descalificado.
hay una palabra aquí cuando dice, yo de esta manera corro, no como sin tener meta o ignorando meta. Hay una palabra en el griego interesante que es la que se usa aquí, que es adilos, que es, no corro, yo aquí corro sin ignorancia, o sea, como no ignorando el por qué estoy corriendo. Pero tiene esta palabra una doble significación, que quiere decir también sin observación. Yo corro sin ignorar que soy observado por otros. ¿Qué sucede en el estadio? En el estadio alguien corre y la mirada de aquellos que están en el estadio la tienen puesta fijamente en los corredores. Y el corredor que corre sabe que está siendo observado por multitud de personas y eso le anima y le da fuerzas a seguir adelante, al mismo tiempo que esas personas van a ser testigos también de cualquier tropiezo que tuviera. Así que de alguna manera yo corro no sin tener meta y ignorando que soy observado. De esta manera corro, por eso no doy palos al aire. Tiene un propósito. Y si me abstengo de cosas, tienen un propósito. Pablo se abstiene de todo porque tiene una meta. El deportista se abstiene de todo porque tiene una meta. Pero si te abstienes de todo y no tienes una meta, ¿qué estás haciendo? Es terrible. Por lo cual, cuando lo dejas de hacer, lo primero que sientes es alivio. ¿Qué he estado haciendo? Es interesante una de las palabras que decía este chico también. Decía, lo que realmente echo de menos es conectar con las personas. Lo que he descubierto es que estoy dispuesto y estoy preparado para conectar de nuevo, otra vez. Claro, no puedes dejar de desconectar de las personas para tampoco estar conectado con Dios. No sirve. Es terrible. Pero ¿sabéis qué? Opino yo. Yo opino que este chico ahora está en el lugar perfecto para arrepentirse de sus pecados delante de Dios. Porque ha luchado tanto en sus fuerzas. Tanto, tanto, tanto. Y ha dicho, ya no lucho más. La diferencia es que no estamos llamados a rendirnos a este mundo, sino que estamos llamados a rendirnos al Dios vivo. No es por vuestras fuerzas, no es por vuestros arcos, es por mi espíritu. Este chico ahora está en el momento oportuno para decir, Señor, qué lástima. Porque ahí tendríamos que llegar todos, en el sentido de darnos cuenta, ¿cuál es tu meta? ¿Realmente el encuentro del Señor es tu meta en tu vida? Esa es la clave. Pénsalo. Porque si no es así, estás en el momento oportuno de rendirte a Él. Y decirle, oye, mira, es que no puedo, llevo tanto tiempo luchando. Y el Señor está dispuesto. Bien, ahora vengo yo. ¿Sabes? Voy a terminar con unas palabras de Jesús que se encuentran en el último libro de la Biblia y que muestran claramente quién es la meta. Dice en el Apocalipsis, en el último capítulo de toda la Biblia, en el versículo 13, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. ¿Quién es la meta? Sino Él. Después de Él no hay nada. No hay absolutamente nada. Dice el 20, el que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Padre, queremos que tú tengas misericordia de nosotros, de lo que piensa nuestra mente, de lo que aspira nuestro corazón y que realmente por el fuego del Espíritu Santo, que eres tú mismo, nos hagas marcar este corazón nuestro, rebelde, con la meta de encontrarnos con nuestro Señor. Te pido por las personas como Paul Maxwell en este caso, que realmente
se han visto desbordadas y dicen, no puedo luchar más. Que, Señor, tú escuches su corazón necesitado y realmente puedan entregarse a ti. Y sí, digan, no puedo luchar más, pero que acudan a ti. Y no un mundo que no les ama de una forma eterna. Y ahora sí, Señor, yo quiero estar preparado para cuando tú vengas como una novia ataviada, bien vestida, limpia, con una limpia conciencia. Ayúdanos con el Espíritu Santo a que siga así. Que sea ese nuestro deseo, que tú vengas, y de reunirnos contigo, y que mientras estemos aquí, nuestras armas sean de luz únicamente. Demostrar la pureza que hay en tu Hijo a las demás personas, para que tengan también una oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén.